Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Mucho es el interés que estamos suscitando con esta serie de especiales en Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo, haciendo un buen repaso de aquellos antiguos oficios. Hoy vamos a hablar de la alfarería, otro arte, ¿verdad? El alfarero, un gran personaje. Pues sí, es de primer orden, de primera magnitud. El alfarero es esa persona, ese artista, ese artesano que hacía con el barro que las casas pudieran tener pues los útiles que necesitaba cada día para su subsistencia, tanto en sus culinarias como incluso necesidades como era contener el agua, almacenar el aceite y sobre todo para el uso de cada día encima de la mesa. El símbolo de la alfarería, del alfarero, el botijo. Claro, hombre, es que el botijo es el elemento más empleado, aunque le despreciamos el botijo, pero el botijo era el rey de las siegas. ¿En qué siegas no se presentaban los botijos con agua? No con vino, porque el vino daba galvana, que decían. Entonces el botijo era lo más elemental. Esos útiles, desde el botijo a las vajillas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hacía un alfarero. Sí. El alfarero tenía que preparar el barro. Ese barro, pues llevaba esa arcilla, pues hay que pensar que era un barro bastante elástico, no tenía que tener ni piedra, ni nada de sílice, ni tenía, porque eso al cocerlo reventaba. Entonces preparaba muy bien el barro, que quedaba como una plastilina. Después tenía que modelar en el torno de pie, hoy ya mecánicamente se hace por molde, mecánicamente iba girando con su pierna el torno. Así iba haciendo esos botijos, esos jarros, y después que el barro ya estaba seco, pues en hornos de leña se cocía, y así pues cuando se sacaba quedaban esas piezas tan bonitas que hoy todavía pues podemos mostrar. Y disfrutar. Vamos a hablar de esos hornos. ¿Cómo era el horno de un alfarero? Pues el horno era pudiéramos decir un receptáculo no muy grande, donde tenía una boca de entrada y allí depositaban las piezas. Las piezas había que ponerlas, claro, antes de encender la leña, y la leña se ponía debajo de las piezas con una salida para que respirara y tuviera tiro. Así se calentaba la arcilla, se quemaba prácticamente la arcilla sin llegar a quemar demasiado, se cocía, y así cuando ya pasaba un día o dos que la temperatura bajaba, se abría la portezuela de adobe que se había tapiado la boca del horno y se retiraban las piezas. Siempre habría alguna rotura o demás, pero era un trabajo completamente arduo. Además hay un proverbio muy bonito que yo lo aprendí de niño, que decía que oficio noble el del barro, entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. En León, tierra de grandes alfareros, ¿destacas alguno? Pues sí, tenemos la zona de Jiménez de Jamut, hubo también en Nava, hubo en varios pueblos de la ciudad. Lo que sucede que ahora pues ha quedado más relegada a la maragatería. La prueba de ello es que hay un museo de la alfarería en Jiménez de Jamut, que se puede visitar, y es muy interesante ver las piezas, tanto las antiguas como las que se están construyendo modernamente. ¿Quedan alfareros? Sí, quedan, ahí están la familia Peñín, ahí están los murciegos, y sobre todo alfareros de casta, porque claro, va de padres a hijos. También en Segovia, pues en Arrabal del Portillo y demás, quedan muy buenos alfareros, y además es muy bonito que esto se pueda contemplar, porque los niños de hoy, si no fuera gracias a estas alfarerías, pues nunca sabrían cómo se construían estas piezas que dentro de la vida cotidiana pues se empleó por muchos años. La alfarería, el alfarero, todos empiezan por albañil, todos provienen Sí, porque conservan la radical árabe. Hay que pensar que estos oficios, cuando más auge toman, es a partir de la dominación árabe, que ellos eran especialistas en estos temas, y entonces la albañilería, alfarería, toda esta cuestión pues lleva esa vocal de lo que era la profesión, y sí, depende del vocablo árabe, sí. Bueno, pues en Lo que fuimos y no somos, hoy el alfarero.